Solo 2 segundos, y el regreso a casa se convirtió en una pesadilla. Un soldado que acunaba a su bebé de 3 meses fue expulsado por su propia esposa. Parecía el final hasta que una carta inesperadamente cambió el destino. El pesado bolso de lona militar golpeó la hierba empapada de rocío, con un ruido sordo que rompió el silencio del final de la tarde. David se congeló en el camino de piedra. Vestido con un uniforme de combate manchado de polvo, sostenía un pequeño portabebé apretado contra su pecho. Su hija de 3 meses se acurrucó dentro. Su otra mano todavía colgaba en el aire por la fuerza de ese cruel lanzamiento. El que lo había tirado no era otro que su esposa Laura. La vista lo detuvo en seco camino a casa. Se había imaginado una reunión, Laura corriendo a sus brazos, los dos dando la bienvenida a su hija Lily, de regreso a la casa juntos. En cambio, todo lo que encontró fue una bolsa de lona y un par de ojos. Distantes y desconocidos. Laura llamó suavemente, su voz todavía cargada de incredulidad. La puerta permaneció abierta de par en par. Laura estaba de pie bajo la luz del porche, su rostro demacrado, ojeras grabadas bajo sus ojos temblaban no por el frío, sino por algún peso pesado, presionando en su interior. No hubo sonrisa de bienvenida ni lágrimas de alegría. David dio un paso adelante, la inquietud aumentando agudamente en sus entrañas. Sus ojos recorrieron la sala de estar en la mesa de café. Estaba colocada una taza de porcelana blanca desconocida. En el sofá yacía una corbata azul marino que nunca había tenido, y cerca de la puerta un par de zapatos grandes de cuero de hombre esparcidos descuidadamente por el suelo, por el rabillo del ojo. Vio la sombra de un hombre deslizándose rápidamente por el pasillo, su pecho se apretó. Miró hacia atrás a Laura, buscando una explicación, pero sus ojos estaban hundidos. Tuve que solicitar el divorcio. Laura dijo rotundamente. Su tono era firme, casi sin emociones, aunque un leve temblor la traicionó de ahora en adelante. Todo saldrá bien. Abogado Thorne. Divorcio. La palabra golpeó a David como un rayo. ¿De qué estás hablando? Yo estaba de servicio, era una misión de apagón. Tú sabías que no podía contactarte. La lluvia empezó a caer gotas frías, salpicando sus hombros dentro del portador. Lily se movió y dejó escapar un grito débil, al principio, luego rompiendo en sollozos. David se apresuró a subir los escalones, su voz urgente. Laura, por favor, déjame. Entrar solo para bañarla en agua tibia, para alimentarla. Y me voy. No estoy pidiendo nada para mí, estoy rogando por nuestra hija Laura. Miró al bebé, sus labios apretados en una línea dura, y sus ojos cansados, de repente se volvieron helados y amargos, y luego dijo palabras que cortaron directo a su corazón. Si la quieres tanto, entonces llévate a la niña contigo, ya no la necesito. David se congeló su mano temblorosa, aferró el asa del portabebé, todo su cuerpo rígido. Las palabras tallaron una grieta profunda a través de su pecho. Apenas horas antes había pasado por la casa de su suegra para recoger a Lily, pensando que sería un regalo de reencuentro para Laura. La frágil mujer de cabello plateado se quedó parada en silencio en la puerta por un largo momento, antes de finalmente sacar al bebé a regañadientes. Le había entregado a Lily su propia salud deteriorada, dejándola incapaz de soportar la carga por más tiempo. Laura dejó a la niña aquí hace meses. Había dicho con voz ronca y cansada. Sus ojos cargaban vergüenza e impotencia. Solo he estado tratando de cuidarla tanto como pude. Pero Lily necesita a su madre más en ese momento. David solo pensó en la alegría de reunir a su familia. Ahora la verdad se hizo añicos ante él. La misma madre que había dado a luz a esta niña fue la que la rechazó sin dudarlo. Laura dio un paso atrás, y de repente lanzó su peso contra la puerta de golpe. La puerta de madera se cerró de golpe justo enfrente del padre y el niño. David permaneció inmóvil bajo la lluvia. El portabebés pesaba mucho en sus brazos. El agua fría corría por su rostro mezclándose con el dolor entumecido en su pecho. Se había enfrentado al peligro en el campo de batalla.
Había sobrevivido a amenazas a quemarropa, pero nunca antes se había sentido tan completamente solo. O tan profundamente traicionado en sus brazos. Lily gimió aún más fuerte sus frágiles gritos, atravesando la lluvia y el silencio sepulcral. Ese grito sacudió a David de vuelta a la realidad, apretando su agarre en el portador, protegiendo a su hija. Sus ojos fijos en la puerta. Una última vez ya no. Suplicando, sino ardiendo de determinación, la batalla más importante de su vida, proteger a su hija, acababa de comenzar. ¿Alguna vez has presenciado a una madre o un padre siendo empujado fuera de su propia casa? Si lo has hecho, ¿cómo te hizo sentir que la lluvia seguía cayendo más fuerte? David agarró fuerte el pequeño Moisés contra su pecho, arrastrando la pesada maleta por el camino encharcado. Lily lloró sin parar. Su voz se volvió ronca, cada gemido apretando el latido de su corazón. El instinto de supervivencia de un soldado le dijo que tenía que encontrar refugio. Se movió, rápidamente, sus ojos escaneando la hilera de edificios en busca de un porche, un toldo, cualquier cosa que pudiera protegerlos de la furia de la noche. Encontró un lugar debajo del toldo de una tienda cerrada. El espacio era estrecho, pero al menos estaba seco con cuidado. Dejó el Moisés y se arrodilló a su lado. Los gritos de Lily se habían desvanecido en sollozos exhaustos. Colocó una mano en su frente más caliente de lo normal. Una ola fría de pánico recorrió su columna vertebral, más aterradora que la tormenta misma. En un último acto de desesperación, sacó su teléfono. La pantalla estaba empapada, pero aún funcionaba. Marcó el número de Laura. La línea sonó una vez, y luego se cortó inmediatamente. Un mensaje automático apareció en la pantalla. De ahora en adelante, dirija toda la comunicación a través de la oficina del abogado Thorne. No vuelva a llamar. El muro había sido construido. Frío y definitivo. No había vuelta atrás. David respiró hondo, reprimiendo la ira y el dolor. El pánico no resolvería nada. Necesitaba actuar. Recordó los fundamentos de su entrenamiento como médico de campo. Primera prioridad. Buscó en línea y encontró el número de una línea directa de asesoramiento médico. 24/7. La voz tranquila de una enfermera respondió del otro lado a través del rugido de la tormenta. David informó la situación con precisión entrecortada, como si estuviera haciendo un informe de campo de batalla. Mi hija de 3 meses muestra signos de fiebre. Estamos afuera, y ella está mojada. La enfermera no. Preguntó por qué. Solo le dio instrucciones paso a paso. Quitarle la ropa húmeda, usar un paño suave y seco para limpiarla, especialmente la frente, las axilas y la ingle. Controlar su respiración, no envolverla demasiado. David siguió cada palabra. Se quitó la camiseta interior, el único trozo de tela seca que tenía, y limpió suavemente el pequeño cuerpo de Lily. La envolvió en su chaqueta militar, dejando una pequeña abertura para que circulara el aire, presionando sus labios contra su frente. Un termómetro rudimentario pero efectivo. Todavía sentía el calor. Se sentó allí en la oscuridad, bajo el toldo, abrazando a su hija, sintiendo cada respiración frágil. Nunca se había sentido más impotente en su vida. «¡Hey, soldado!». Una voz cálida y ligeramente ronca llamó desde el otro lado de la calle, destrozando su desesperación. Una luz del porche se encendió, arrojando un brillo dorado a través de la lluvia. Una anciana con cabello blanco estaba en la puerta, haciéndole señas para que se acercara. «Entra aquí rápido. Date prisa». David no lo dudó. Levantó a su hija y corrió por la calle inundada. «Gracias, señora», jadeó mientras estaba de pie, bajo el techo de su porche. «No me agradezcas», respondió ella. Sus ojos se llenaron de comprensión cuando se encontraron con los de él. «Mi hijo también fue un soldado. Sé lo que significa regresar». Ella no preguntó nada sobre su situación. Simplemente le entregó una toalla gruesa y tibia. «Hay un cobertizo en la parte de atrás con electricidad y un pequeño calentador. Tú y el bebé pueden quedarse allí esta noche. Es seguro y privado esa noche».
David se sentó en silencio en el pequeño cobertizo, sosteniendo a Lily cerca en sus brazos. El calor de la manta y la bolsa de agua caliente aliviaron sus escalofríos. La fiebre persistía, pero había comenzado a bajar afuera. La lluvia golpeaba constantemente sobre el techo de hojalata, arrullando a padre e hija en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaban por las rendijas de la puerta, David se despertó sobresaltado. Lily yacía a su lado, su respiración más estable, su rostro menos pálido por primera vez en horas, exhaló aliviado. La puerta de madera se abrió con un crujido. La señora Margaret entró con un grueso paquete de cartas atadas con una goma elástica. Esperé a que acomodaras al bebé antes de decir esto. Estas son para ti, dijo suavemente, colocándolas en la vieja mesa de madera. El cartero las ha estado trayendo, pero como no estabas en casa, necesitaban que alguien las firmara. Noté que su esposa firmó estos comprobantes verdes aquí. David frunció el ceño y miró hacia abajo. En la parte superior había sobres del tribunal del condado. Abrió uno, una citación, otro, una petición de divorcio. Muchos de los sobres estaban sellados en rojo, destinatario ausente, devuelto al remitente. Pero metidos entre ellos había recibos de correo certificado y en la línea marcada como «Recibido», las firmas de Laura se destacaba nítida e innegable. Ella sabía que había firmado por ellos y había elegido ocultarlos. «No pretendo interferir en sus asuntos familiares, señora», Margaret dijo en voz baja, sus ojos tristes. Pero muchas noches escuché al pequeño llorar fuerte, y había un hombre extraño yendo y viniendo a menudo. Más de una vez casi llamé a los servicios de protección infantil. El agarre de David se apretó sobre el paquete de cartas. Las piezas estaban encajando. Esta no fue una decisión apresurada. Fue un plan calculado, una cuchilla afilada con mucha anticipación. Miró a Lily, que todavía dormía pacíficamente dentro de él. Otro fuego comenzó a arder. Ya no era la desesperación entumecida de la traición, sino una ira fría fusionada con una resolución inquebrantable. David ya no era el esposo abandonado. Era un soldado reuniendo información para la batalla que se avecinaba. La noche se hundió en el silencio afuera. La lluvia seguía golpeando un ritmo constante en el techo del porche de Margaret. Adentro, el resplandor de una lámpara de mesa arrojaba una luz cálida sobre el rostro de David, un hombre que acababa de regresar de una misión agotadora. Ahora estaba sentado inmóvil ante un enemigo invisible. Lily yacía en una pequeña cuna al lado del sofá ya dormida, gracias al calor y las suaves canciones de cuna de Margaret. El rostro de la niña todavía estaba enrojecido por llorar demasiado. David se quedó quieto, sus ojos fijos en la pila de sobres de la corte que descansaban sobre la mesa de café. Respiró hondo sus amplios ojos. Mano callosa, marcada por años de trabajo militar, temblaba levemente mientras retiraba el sello. Una hoja de papel blanco apareció llena de letra impresa, procedimientos. Preliminares de divorcio demandante. Laura Bennett. Un dolor agudo golpeó su pecho demandante. Eso significaba que ella misma lo había presentado todo. Se había puesto en movimiento mientras él todavía estaba en el campo. David pasó a la página siguiente, una citación, la fecha límite para su comparecencia ante el tribunal. Estaba claramente escrita debajo. Estaba la firma familiar de la abogada, Elizabeth Thorne. Un nombre que recordaba vagamente de anuncios legales entregados mal, que una vez había aterrizado en su buzón. Se reclinó en la silla con los ojos cerrados y apretados, una tormenta de preguntas se arremolinaba en su mente. ¿Por qué Laura haría esto? ¿Quién la estaba empujando y ese hombre deslizándose por el pasillo hoy? ¿Quién era él? Una voz firme y anciana lo trajo de vuelta al presente. ¿Necesitas algo más? Todavía tengo un poco de leche tibia. David abrió los ojos. Margaret estaba parada en la puerta sosteniendo una taza de cerámica. Se había cambiado de ropa.
Su cabello estaba recogido cuidadosamente en la nuca, sus ojos no eran curiosos, solo observaban en silencio. No, gracias. Dudó y luego dobló el periódico. Simplemente no esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Margaret se sentó con un suspiro. La he visto, Laura. Se ve diferente últimamente, agotada, frágil, pero hay algo que me preocupa más que eso. Hizo una pausa. Los ojos se desviaron hacia la pared como si lo recordara. Muchas noches escuché al bebé llorar, pero los gritos dentro de la casa no era su voz. David se incorporó de golpe, frunció el ceño. No era la de Laura. Ella asintió con firmeza. Sí, la voz de un hombre. La radiación pareció enfriarse en la mente de David. El par de zapatos de hombre que había notado en el umbral esa tarde. Retrocedió seguido por la sombra que se había deslizado en el pasillo. Ya no era su imaginación. Apretó el papel en su mano. Sus instintos de soldado le dijeron que este no era un divorcio común. Este era un plan ya establecido. Y él y su hija eran obstáculos que debían eliminarse. David se giró hacia la cuna. Lily movió sus pequeños labios mientras dormía mechones de cabello fino, húmedos de sudor. Se aferraban a su frente. Él los apartó suavemente. Su pecho se apretó de dolor. Incluso cuando una oleada familiar creció dentro de él. La feroz voluntad de proteger. Se giró hacia la señora Margaret. Su voz, baja pero resuelta. No sé qué me espera, pero no abandonaré a la niña. Pase lo que pase. En el resplandor de la luz amarilla, sus ojos envejecidos se iluminaron con empatía y confianza. Ella asintió lentamente como para afirmar que al menos en esta batalla no estaba completamente solo. A la mañana siguiente, el cielo todavía tenía el gris ceniza opaco de la lluvia de la noche. El aire estaba húmedo y frío. Cuando David sacó a Lily envuelta cómodamente en una colcha cálida del granero de Margaret, no dijo mucho, solo bajó la cabeza dando un asentimiento firme que contenía el peso de innumerables palabras de gratitud que no pudo pronunciar. Margaret simplemente puso una mano sobre su hombro. Un gesto de silenciosa comprensión y apoyo en la cartera impermeable. Colgada de su hombro, la pila de documentos, informes médicos de citación. Una copia del recibo del cerrajero, permaneció inmóvil. Ya no. Eran solo hojas de papel sin vida, eran su arsenal. Colocó a su hija en el asiento infantil, seguro en la parte trasera de su vieja camioneta Ford. El motor rugió a la vida. Su sonido familiar y confiable. Una de las pocas constantes que quedaban en su mundo en ruinas. El camión salió de la pequeña y tranquila calle y se dirigió al centro de la ciudad. Lily comenzó a quejarse. Sus débiles gritos llenaron la cabina. David extendió la mano, sus dedos callosos rozando su pequeña mano. No dijo nada, dejándola sentir su presencia. En cambio, ella ya había tomado el biberón de leche tibia que Margaret había preparado, y en poco tiempo el llanto se desvaneció en una respiración constante. El camión se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo de 2 pisos, robusto y digno, que se destacaba entre las fachadas de las tiendas más modernas. Tenía un aire de autoridad y resistencia. Un pequeño y cuidadosamente pulido. Una placa de bronce estaba colocada junto a la pesada puerta de roble Parker & Associates. Derecho de familia. David apagó el motor, pero no salió de inmediato. Se sentó allí por un momento mirando la placa derecho de familia. La frase se sentía extraño, frío. Su familia solía significar risa, el olor a horneado de Laura, la paz de sostener cerca a su cohija. Ahora se había reducido a un caso. Una carpeta sobre el escritorio de un extraño. Respiró profundamente, forzando sus emociones a reprimir este. No era momento para la debilidad. Esta era una misión. Cuidadosamente sacó a Lily del portador portátil. Protegido y seguro, empujando la pesada puerta de madera, entró. La pequeña campana que estaba encima sonaba suavemente. El interior no se parecía en nada al antiguo exterior del edificio.
El área de recepción era brillante, modesta pero profesional. Paredes de color crema, algunos paisajes cuidadosamente colgados, y el leve aroma a café recién hecho llenaban el espacio detrás de un escritorio de madera. Una mujer joven con anteojos de montura fina levantó la vista y lo saludó con una sonrisa educada. ¿Cómo puedo ayudarlo? Soy David Palmer. Tengo una cita a las 9:00 con el señor Parker. Sí, señor Palmer, el señor Parker lo espera. Por favor, tome asiento un momento. David eligió una silla en la esquina de la habitación y dejó la cuna de Lily a su lado. La meció suavemente. Sus ojos nunca dejaron a su hija. La habitación estaba demasiado silenciosa. El silencio era casi inquietante. Estaba acostumbrado al ruido de los motores, la ráfaga de viento, el chasquido brusco de las órdenes. La quietud de un despacho de abogados lo hacía sentir expuesto y fuera de lugar. No pasaron ni 2 minutos cuando una puerta se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad salió. Era alto, con la complexión sólida de alguien que alguna vez había practicado deportes. Su cabello entrecano estaba cuidadosamente cortado, vestía una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, sin corbata, profesional sin ser rígido. Pero lo que llamó la atención de David fueron sus ojos. Eran de un azul grisáceo frío, agudos y observadores. No lo miraban con curiosidad ni lástima, sino con una evaluación directa y tranquila. Señor Palmer, su voz era profunda y firme. Soy Jack Parker. Por favor, pase. David se levantó levantando la cuna con él. Parker extendió su mano, el apretón de manos firme, ni abrumador ni débil, pero con una confianza tranquila. Su mirada se dirigió a Lily y se suavizó. Casi imperceptiblemente, déjala quedarse aquí, dijo señalando un rincón de su oficina donde había un amplio sillón. Estará más cómoda allí. La oficina de Parker reflejaba al hombre mismo, ordenado, eficiente, nada superfluo. Un escritorio de madera oscura contenía solo un monitor de computadora, un bloc de notas y un solo bolígrafo. Los estantes del piso al techo estaban llenos de gruesos libros de leyes, cuidadosamente ordenados. No había fotos familiares ni baratijas personales. Este era un lugar de trabajo, un puesto de mando. David dejó la cuna y luego se sentó en la silla frente al escritorio. Parker ya estaba sentado, sus manos entrelazadas sobre la superficie frente a él. Recibí tu correo electrónico encriptado anoche. Parker comenzó a no perder el tiempo. También revisé el video muy claro. David asintió con la garganta repentinamente seca. Ahora, quiero escuchar todo de ti. Comenzar desde el momento en que regresaste. David respiró hondo y la historia se derramó. Habló brevemente de manera concisa con el hábito de informar del soldado. Contó sobre su llegada a la casa de su suegra, su evasividad, el viaje a casa con su hija, la maleta arrojada, las cerraduras cambiadas, el hombre extraño y finalmente la puerta. Cerrándose de golpe cuando recordó las palabras de Laura, llévala contigo. Su voz vaciló quebrándose bajo una emoción que ya no podía contener. Apretó la mano que descansaba sobre su muslo. Los nudillos se pusieron blancos. Ya no me importa este matrimonio, dijo. Su voz se ahogó, sus ojos moviéndose hacia Lily. Pero mi hija solo tiene 3 meses. Vi los ojos de Laura. Estaban vacíos como si estuviera mirando un objeto, no. Su propio hijo, ella dijo, ese niño no es mi carga. ¿Entiendes? Ella está dispuesta a dejarla a un lado. Parker escuchó en silencio sin interrumpir. Sin tomar notas, sus ojos nunca dejaron a David irradiando concentración absoluta. Cuando David terminó la habitación se hundió en un silencio roto, solo por la suave respiración de Lily. Después de una larga pausa, Parker finalmente habló, su voz tranquila pero pesada. Entiendo al señor Palmer. Y le creo a usted. Acercó un archivo delgado. Era una copia impresa de los registros judiciales, a los que había accedido la noche anterior. He visto la petición de divorcio nuestra. Oponente es Elizabeth Thorne.
La conozco muy aguda, muy agresiva y no tiene miedo de jugar sucio. Se especializa en pintar a su cliente como la víctima y convirtiendo al otro lado en un monstruo. Pasó una página y esta petición no fue redactada a toda prisa. Los términos de la división de la propiedad, las demandas de custodia. Todo fue escrito. Con cuidado deliberadamente, han estado preparando esto durante mucho tiempo, esperando el momento exacto en que no pudieras contraatacar para atacar la sangre. Corrió al rostro de David. La traición fue más amarga de lo que había imaginado. Esto no fue un error nacido de la debilidad, fue una emboscada. Planeada con precisión. Parker se reclinó en su silla mirando a David. Así que tenemos que cambiar el campo de batalla. Esto ya no es solo un divorcio. A partir de este momento se trata de los derechos y la seguridad de un niño. No defenderemos. Atacaremos. Tomó el bolígrafo y comenzó a anotar viñetas en una hoja de papel en blanco. A la ley, especialmente en este estado, no le importa mucho quién hizo trampa, pero sí le importa quién brinda un cuidado mejor y más estable para un niño. Y ahí es donde atacaremos. Parker deslizó el papel hacia David, subrayando 3 puntos clave. Asegurar una residencia estable a su nombre. Reunir evidencia sólida de la negligencia de Laura y construir la imagen de un padre devoto. A través de cada detalle de su crianza, David miró el plan en silencio lentamente. La tensión en su rostro se alivió. Esto ya no era un caos, era una misión. Levantó la vista, su voz firme. Lo que sea necesario. Lo haré en los ojos de Parker. Ya no veía a un padre desesperado. Veía a un soldado que acababa de recibir sus órdenes saliendo de la oficina del abogado Parker. David no se sintió aliviado, en cambio sintió el peso de una misión que acababa de serle entregada. Esa carga era concreta, inconfundible y sabía exactamente lo que tenía que hacer. El caos en su mente había sido reemplazado por una lista de objetivos que necesitaba ser completado. Sentado en su camioneta, miró hacia abajo, a su hija profundamente dormida. Vivienda estable, que era la prioridad número 1. No podía pelear esta batalla sin una base. No tenía muchos ahorros, y encontrar un apartamento en alquiler de inmediato era casi imposible. Solo tenía un recurso en el que podía confiar. Sacó su teléfono, se desplazó por sus contactos y marcó un número al que no había llamado en mucho tiempo. Era el número del correo local de veteranos de guerras extranjeras. Una voz grave y profunda respondió. Después de 2 timbres, B.F. Baba. Post 76. El hombre. Dijo, mi nombre es David Palmer. David respondió firmemente, acabo de completar mi despliegue y regresé a casa. Estoy teniendo algunos problemas familiares y necesito un lugar temporal para quedarme para mí y mi hija de 3 meses. Hubo un momento de silencio en el otro extremo. David se había preparado para preguntas por sospecha, pero en cambio la voz simplemente respondió, ¿cuál es tu dirección? Iré a verte media hora después. Una camioneta más vieja, desgastada, incluso más que la de David, se detuvo detrás de su camioneta. Un hombre mayor con cabello blanco corto salió. Llevaba una chaqueta descolorida. De la infantería de marina, su postura recta y firme a pesar de sus años, David lo reconoció al instante. Era Sarge Bill Peterson, una leyenda en la comunidad de veteranos de la ciudad. Sarge no pidió detalles, solo miró dentro de la camioneta, vio a Lily durmiendo y luego se encontró con los ojos de David. En esa mirada estaba la comprensión de alguien que había vivido tiroteos y batallas de la vida cotidiana. «Sígueme», dijo rotundamente. Sarge llevó a David a un pequeño complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. La unidad estaba en la planta baja. La pintura era vieja, los muebles eran mínimos. Pero estaba limpio, seco y seguro. Otro veterinario acaba de mudarse. Sarge explicó que nadie lo ha alquilado todavía. El correo cubrirá tu primer mes. Después de eso estarás solo. Te lo devolveré, dijo David con firmeza. Lo sé, respondió Sarge.
Ahora lleva al bebé adentro. Tu misión está aquí. Ahora eso es exactamente lo que hizo David en el momento en que se cerró la puerta. No descansó. Comenzó a instalar su base, revisó el sistema de calefacción, probó cada cerradura, limpió la cuna de viaje. Sarge había traído del almacenamiento de veteranos y la colocó en el rincón más tranquilo y tijita. Cálido del dormitorio, luego se sentó a la mesa de la cocina y abrió el diario que Parker había insistido en que escribiera bajo la suave luz amarilla. Comenzó a escribir. Parker había dicho que cada detalle podría ser evidencia en la corte a las 3 de la tarde, alimentado con 120 mililitros de fórmula bebé alimentado. Bien, a las 3:25 de la tarde cambio de pañal. El sarpullido sigue siendo severo. Aplicó la crema según las indicaciones a las 3:40 de la tarde. Bebé dormido, temperatura en la axila 99. 0 grados Fahrenheit. 37,2 grados Celsius. Escribió meticulosamente cada número, cada detalle, como si registrara los eventos de una misión crítica para él. Cada línea era evidencia preciosa. Tomó su teléfono, tomó una foto clara de la dermatitis del pañal de su hija y la guardó en una carpeta privada, etiquetada como evidencia. Día 1. Haría esto todos los días. Esa tarde, Sarge regresó con otros 2 veteranos. No trajeron compasión, trajeron cosas prácticas, una caja de pañales, varias latas de fórmula y un asiento de seguridad para bebés para instalar en la camioneta de David. Este es importante, dijo Sarge señalando el asiento del auto. El tribunal notará cosas como esta. Quieren ver que priorizas la seguridad del niño cuando estaban a punto de irse. Sarge le dio una palmada en el hombro a David. Las largas noches que vienen serán duras cuando ella llore y no sepas por qué. Cuando sientas que estás a punto de colapsar, recuerda que no estás solo. Llámame cuando quieras. Esas palabras, más que los pañales o la fórmula, le dieron a David una fuerza invisible. Al día siguiente, pasó a su segundo objetivo: reforzar el testimonio de los testigos. Cargando a su hija, fue directo a la casa de la señora Margaret. No se anduvo con rodeos. Expuso su propósito claramente. Señora Margaret, mi abogado necesita una declaración jurada sobre lo que vio y oyó. Esto significará mucho para asegurar la custodia de Lily. La señora Margaret no lo dudó. Por GCU. Supuesto, hijo. Le diré exactamente lo que vi. La verdad es la verdad. De camino a su nueva base, el teléfono de David vibró. Un correo electrónico de Parker adjunto era un documento escaneado. David lo abrió. Era una presentación legal en la parte superior en letras negritas: petición de emergencia. Para la custodia temporal vino del abogado Thorne, que representa a Laura. El corazón de David se encogió mientras pasaba por alto las frías palabras formales. La petición lo acusaba de ser psicológicamente inestable. Después de regresar del deber de tener un historial de arrebatos de ira, y afirmó que su secuestro del niño en esa noche lluviosa demostró que era un peligro para la seguridad del niño. Exigieron que el tribunal le otorgara a Laura la custodia temporal completa y ordenara a David mantener su distancia. Las mentiras descaradas hicieron que su sangre hirviera. Secuestro, ella fue quien nos echó, pero entonces la disciplina del soldado se elevó dentro de él, calmando la rabia. Este era exactamente el ataque del que Parker le había advertido. Esta era la táctica de Thorne. No estaban atacando la verdad, estaban atacando su carácter. David no entró en pánico, reenvió el correo electrónico a Parker con una breve nota recibida esperando próximas órdenes. Esa noche en el pequeño apartamento meció a Lily para dormir. Ella estaba descansando más pacíficamente, ahora durmiendo tramos más largos. Incluso la dermatitis del pañal parecía estar aliviándose. Escribió todo en su diario. Entonces miró el rostro angelical de su hija, antes de girar su mirada hacia la noche oscura más allá de la ventana. La batalla había comenzado oficialmente.
y él estaba listo. Tenía pruebas, tenía aliados, y lo más importante, tenía una razón para luchar. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que tú o alguien cercano recibiste una mano amiga de vecinos o amigos justo en el momento en que más la necesitabas? La sala del tribunal no se parecía en nada a lo que David había imaginado. No había largos bancos de roble ni un juez sentado en lo alto de un estrado imponente. En cambio, era una pequeña sala de conferencias estéril dentro del tribunal de familia, con una mesa en forma de U y paredes beige insulsas. El aire estaba cargado de tensión. David estaba sentado junto a su abogado Parker, con la espalda recta y las manos cuidadosamente cruzadas sobre su regazo. Llevaba una camisa con cuello que Sarge había planchado cuidadosamente, intentando parecer un padre responsable, en lugar de un soldado recién llegado del campo de batalla. La pequeña Lily estaba con la señora Margaret. Ese pensamiento era el único ancla que mantenía firme a David al otro lado de la mesa. Laura estaba sentada junto a su abogado Thorne. Laura llevaba un vestido modesto, con un maquillaje ligero para disimular las ojeras bajo sus ojos cuidadosamente elaborado para parecerse a una madre afligida. Ella seguía evitando la mirada de David Elizabeth Thorne. Por otro lado lo miraba directamente. El más leve rastro de una sonrisa burlona, tirando de sus labios ella irradiaba. Una confianza fría como un depredador que ya había acorralado a su presa una mediadora, la jueza Sinora. Davis entró en la habitación. Era una mujer severa con anteojos gruesos y una expresión ilegible. Había visto miles de casos como este. Estamos aquí hoy para abordar la emergencia, petición de custodia temporal, anunció con voz nítida y precisa. Señora Thorne, puede comenzar. Thorne se puso de pie con... Gracias, su señoría. Estamos aquí por la seguridad de un bebé. Mi cliente, la señora Laura Palmer, se ha visto obligada a tomar la difícil decisión de proteger a su hija de su marido inestable. Señor David Palmer. Sus palabras fluyeron suavemente mientras pintaba a David como un soldado traumatizado recién regresado y culpable de secuestrar a su propia bebé. Presentó un videoclip empalmado y sin sonido, mostrando a David empapado y desesperado bajo la lluvia. Parker contraatacó con fuerza. Produjo la grabación sin editar completa con sonido, los gritos de Laura y la voz de un hombre extraño haciendo eco. En la habitación presentó informes médicos que documentaban negligencia, una declaración jurada de la señorita Margaret y el meticuloso diario de cuidado infantil de David. Por un momento David pensó que estaban ganando la evidencia. Era innegable. Pero luego Elizabeth Thorne se levantó para responder. Y David se dio cuenta de que la pelea no se trataba solo de la verdad. Su señoría Thorne dijo que su tono era aterradoramente tranquilo. Lo que el señor Parker ha presentado es una historia conmovedora. Pero el tribunal de familia no opera con emociones acumuladas durante unos días, opera con estabilidad a largo plazo. Examinemos los hechos innegables. Ella abrió un archivo. El señor David Palmer, según el registro, está actualmente desempleado. Acaba de completar su contrato militar. No tiene una fuente de ingresos estable. Su cuenta bancaria está casi vacía. Cada palabra se sintió como un puñetazo en el estómago de David, porque era cierto que había planeado usar su último cheque de pago para comenzar a buscar trabajo después de tomar un breve descanso. ¿Y cuál es su situación de vivienda? Un apartamento temporal cubierto por una organización benéfica para veteranos. Válido por un mes. ¿Qué pasa después de que termine ese mes? ¿A dónde llevará a este niño recién nacido? Su voz se afiló como un cuchillo. Ahora compare eso con mi cliente Laura Palmer. Tiene un trabajo estable como asistente administrativa, tiene seguro médico. Lo más importante es que tiene el hogar familiar. Un entorno estable y seguro donde el niño ha vivido desde su nacimiento. Parker se levantó para objetar, su señoría, que el llamado hogar es el mismo lugar del que echaron a mi cliente, y es el mismo lugar donde otro hombre ha estado viviendo. Thorne sonrió. Ese hombre es Mark,
un amigo que intervino para consolar y apoyar a la señorita Palmer durante un momento difícil cuando creía que su esposo, la había abandonado. Ya no vivirá allí. La señorita Palmer está comprometida a dedicar todo su tiempo y recursos al cuidado de su hija. En cuanto al informe médico, no fue más que un desafortunado error cometido por una madre joven bajo un estrés extremo. Desde entonces, se ha inscrito en un curso para padres para mejorar sus habilidades. Había tergiversado cada pieza de evidencia contra Laura. En una historia de una madre joven con defectos que estaba tratando de hacerlo mejor, y convirtió cada uno de los esfuerzos de David en algo inestable y temporal. La jueza Davis lo escuchó todo con el rostro ilegible. Finalmente, se quitó las gafas. «Sr. Palmer», dijo dirigiéndose a David directamente por primera vez. «Reconozco sus esfuerzos en los últimos días. La evidencia en video que presentó es realmente preocupante». Sin embargo, hizo una pausa y el corazón de David pareció detenerse. Este tribunal está obligado a decidir en función de lo que actualmente es mejor y más estable para el niño. No tiene trabajo, ni ingresos, ni vivienda permanente. En contraste, la señorita Palmer tiene las tres cosas. Si bien existen inquietudes sobre su conducta desde un punto de vista legal, ella es la opción más estable. Se volvió a poner las gafas. Su tono ahora es frío y decisivo. Por lo tanto, el tribunal dictamina que se le otorga la custodia temporal de emergencia a la madre, la señorita Laura Palmer. Al señor Palmer se le otorgarán visitas supervisadas 2 veces por semana, 2 horas cada sesión, en un centro familiar designado. El tribunal designará a un trabajador social para evaluar a ambas partes, y el asunto se revisará en la próxima audiencia en 30 días. Golpeó ligeramente el mazo. El tribunal se aplaza. El mundo de David se derrumbó. Había perdido cada pieza de evidencia. Cada verdad no significaba nada contra la fría fortaleza de la estabilidad financiera y el papeleo. Vislumbró un fugaz destello de triunfo en los labios de Laura, cuando el abogado Thorne la abrazó. «Parker». Le puso una mano en el hombro. «David, esta es solo una batalla, no toda la guerra. Tenemos 30 días». Pero David no escuchó una palabra. Todo lo que sintió fue un vacío paralizante. Había luchado, había presentado la evidencia. Pero el sistema había declarado que no era lo suficientemente bueno. No. Lo suficientemente estable. No lo suficientemente capaz para criar a su propia hija. Cuando salieron de la sala del tribunal, un empleado le entregó un papel con la dirección del centro familiar y un horario de visitas. 2 horas tendría solo 2 horas para ser padre bajo la mirada de extraños. La impotencia cortó más profundamente que la traición. Era como tener las manos atadas mientras se llevaban a su hija. David se alejó del juzgado, pero no regresó al destartalado apartamento. Simplemente siguió conduciendo sin rumbo. Las calles familiares de la ciudad ahora se sentían extrañas. Cada esquina, cada casa, parecía burlarse de su fracaso. Había perdido incluso con pruebas, incluso con la verdad. El sistema lo había declarado no apto, desempleado, sin ingresos, vivienda inestable. Las palabras del juez le cortaron la mente como fragmentos de vidrio. Había entregado su juventud al servicio de ser útil, de ser un protector, pero ahora, a los ojos de la ley, no era más que un cero vacío. Se detuvo en un parque desierto junto al lago. La lluvia había parado, pero la superficie del agua seguía siendo un gris plano y sin vida, igual que la desesperación en su interior. Apoyó la cabeza en el volante por primera vez, desde que regresó a casa y se permitió derrumbarse. No como un soldado, no como un padre todavía luchando solo, como un hombre roto, sollozos secos y ahogados resonaban en su pecho. Había perdido a su hija. Ella había sido devuelta a las mismas personas que la habían abandonado. 2 días después, David llegó al centro familiar para su primera visita. Supervisada, el lugar apestaba a desinfectante y silencio tenso. Una trabajadora social, la señora
Gable lo condujo a una pequeña habitación con algunos juguetes de plástico para niños esparcidos alrededor. Laura entró cargando a Lily. La niña parecía bastante limpia, pero cuando David la tomó en sus brazos, sintió una extraña distancia. Ella ya no tenía ese aroma familiar propio, solo el leve rastro del perfume de Laura. La abrazó tratando de saborear cada segundo de sus preciosas 2 horas. Le habló, cantó las canciones de cuna que su madre una vez le cantó, pero era como si una pared de cristal invisible se interpusiera entre ellos. Y en la esquina, la señora Gable se sentó en silencio tomando notas. Cuando se acabó el tiempo, devolverle Lily a Laura fue una de las cosas más difíciles que David había hecho. Dolió incluso más que irse al campo de batalla de camino a casa. La tristeza lo carcomía, empujándolo a hacer algo que sabía que no debía. Condujo por su antigua calle desde la distancia. Vio a Laura llevando a Lily hacia el auto, y Mark, el amante, estaba allí parado. David apagó el motor. Se estacionó a una distancia segura y observó. Vio a Mark abrir la puerta del auto para Laura. Pero el hombre nunca miró a la niña mientras Laura forcejeaba con las correas del asiento del auto. Dejó caer la manta de Lily en un charco de barro junto a la acera. ¡Oh! No. David escuchó la voz preocupada de Laura. Mark solo se encogió de hombros. Su rostro estaba puesto de impaciencia. Déjalo, es solo una manta. Llegamos tarde. Laura dudó, mirando la manta sucia y luego de nuevo a Mark. Por fin se mordió el labio. Cerró la puerta del coche de golpe y dejó la manta tirada allí. Una ola fría de ira recorrió la columna de David. No fue negligencia, fue una elección. Laura había elegido complacer a su amante en lugar de preocuparse por la comodidad de su hija. Ahora podía ver la manipulación claramente, la forma en que Mark dirigía cada decisión con nada más que indiferencia y egoísmo. David condujo hacia adelante en silencio. Se detuvo y recogió la manta. Estaba empapada de hielo. En su mano la agarró con fuerza otra silenciosa pieza de evidencia de la verdad. Los días siguientes se arrastraron en una neblina gris opaca. David pasó sus horas libres enviando docenas de solicitudes de trabajo, llamando a viejos amigos aferrándose al plan que Parker había trazado para él. Pero cada carta de rechazo, cada llamada telefónica infructuosa, solo ahondaba su impotencia una tarde lúgubre, después de regresar de su segunda visita agotado en cuerpo y espíritu. Encontró un sobre oficial en el buzón. Su corazón se encogió. Probablemente otra presentación de Thorne. Otra demanda, otra acusación. Se sentó a la mesa de la cocina, abriéndola con cansancio. Pero el sello no era del juzgado local. Provenía de un condado en un estado lejano, y dentro no había papeles de divorcio. Era un aviso oficial de un bufete de abogados especializado en testamentos y herencias. Leyó la carta una y otra vez. Las densas frases legales se difuminaban ante sus ojos, pero unas pocas líneas se destacaban inconfundibles como el único beneficiario bajo el último testamento del señor Charles Palmer. La herencia incluye la granja Palma, junto con inversiones y acciones. Se le solicita que se comunique con nuestra oficina a la mayor brevedad posible para iniciar los trámites legales necesarios. David se quedó congelado, tío Charles, el hermano de su padre a quien solo había visto un puñado de veces cuando era niño. Un hombre tranquilo que había vivido solo en algún campo remoto. David casi había olvidado que existía bajo la cabeza sobre la mesa la carta arrugada todavía apretada en su mano. No sabía si reír o llorar en el preciso momento en que estaba en lo más profundo de la desesperación, cuando todas las puertas parecían haberse cerrado de golpe. Una puerta que ni siquiera sabía que existía. De repente se abrió. Esto no era solo dinero, esto era estabilidad, esto era una base, esto era un arma. La carta yacía sobre la pequeña mesa de la cocina, frágil pero soportando el peso de una roca presionando contra el pecho de David. La leyó una tercera vez, luego una cuarta. Cada línea, cada sello. En relieve era tan preciso y oficial que no había lugar a dudas. Esto no era una broma.
Esto era real. Tomó una foto y se la envió a Parker con un mensaje apresurado. ¿Esto es real? 10 minutos después, su teléfono vibró. La voz de Parker llegó, ya no tranquila como siempre, sino rebosante de emoción contenida. David, este bufete de abogados tiene muy buena reputación. El testamento es completamente legítimo. Tu tío realmente te dejó todo. Debes comunicarte con ellos de inmediato. Las manos de David temblaron cuando marcó el número. La voz formal de un abogado confirmó su identidad y comenzó a leer los detalles. El tío Charles, el hombre que solo recordaba vagamente de su infancia, le había dejado la totalidad de su patrimonio, una granja de casi 200 acres, acciones de producción constante y una cantidad sustancial de efectivo. Unos días después, Parker le entregó un sobre aparte marcado para David. Dentro había una carta escrita a mano con la letra firme del tío Charles David. Si estás leyendo esto significa que me he ido. Nunca tuve hijos, y eres el único en quien veo un reflejo de mí mismo. Una vez fui soldado. Supe lo que significaba la disciplina, la responsabilidad y el sacrificio. Te he observado desde lejos. Sé que eres un hombre de honor. Esta herencia no es un regalo para la indulgencia. Es una responsabilidad. La granja necesita una mano firme. La tierra necesita ser preservada. Te la dejo a ti no solo porque eres familia, pero porque creo que entiendes su valor. Haz de este lugar un hogar, una base para ti y para los que amas. Vive una vida que valga la pena. David se inclinó, lágrimas derramadas, calientes y pesadas, empapando la página. Esto no fue solo liberación financiera. Fue reconocimiento. Alguien, casi un extraño, pero que parecía conocerlo mejor que nadie, había depositado su confianza en él. En el preciso momento en que pensó que lo había perdido todo, cuando llamó a Parker de nuevo. La voz del abogado era firme y resuelta. David, esta es la ventaja decisiva, todo lo que Thorne intentó usar en tu contra. Sin trabajo, sin ingresos, sin hogar, ahora se ha ido por completo. Ya no eres el desvalido, ahora lo tienes todo. Las noticias se extendieron rápidamente por el pequeño pueblo. Escribió un periódico local. El veterano David Palmer se convierte inesperadamente en heredero de una vasta propiedad. Laura leyó el titular mientras estaba sentada en la sala de estar. El periódico se le resbaló de la mano. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Lo leyó de nuevo. Cada palabra la cortaba como sal frotada en una herida. El hombre al que había dejado de lado por no tener futuro, ahora era el dueño de un rancho extenso. Mark entró y captó la mirada aturdida en su rostro. ¿Qué pasa? Laura tartamudeó mientras le entregaba el periódico después de leerlo. Su expresión se oscureció, la sonrisa falsa que siempre llevaba desapareciendo su voz. Era fría. Elegiste el lado equivocado. Laura, de ahora en adelante, ese pobre soldado es el que lo tiene todo. Laura agarró el brazo de la silla, pero todavía tenemos esta casa, al menos es mía. Mark soltó una risa aguda, se inclinó y siseó entre dientes. Esta casa, no seas ingenua. La escritura está a mi nombre. La venderé. Y a ti. Hizo una pausa, sus ojos brillando con cálculo. Traerás a la chica de vuelta aquí. Tú te quedas con la custodia. Yo me quedo con la propiedad. Un arreglo perfecto, ¿no? Laura se enfrió. Solo ahora se dio cuenta de que Mark nunca la había amado. Solo la había usado. Y ahora, sin nada que ganar, le dio la espalda y la redujo a un peón desechable en su juego de ambición. En ese mismo momento, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, David extendió el mapa del rancho Palmer por el suelo. Los límites, los graneros, los campos, todo apareció a la vista mientras los estudiaba. Ya no vio la oscuridad de la desesperación. Vio un hogar, un lugar seguro para Lily. Una tierra donde un futuro podría reconstruirse. En ese instante comprendió que al ser expulsado sin nada, ahora tenía una base sobre la cual pararse. Ya no se estaba defendiendo. Solo era hora de entrar en la batalla final con cada onza de la nueva fuerza que le habían dado la siguiente audiencia.
Estaba programada esta vez. La atmósfera dentro de la oficina del abogado Parker era completamente diferente. No más tensión defensiva. Lo que flotaba en el aire ahora era una fría confianza. Cuidadosamente ordenados en el escritorio. Estaban los documentos que probaban la propiedad de los estados de cuenta de inversión de la granja y un plan de negocios preliminar para la granja apilado justo al lado del diario de cuidados de Lily y los informes médicos. No estaban allí solo para luchar por la custodia. Estaban allí para ganar decisivamente. Pero antes de que el juicio pudiera comenzar, apareció un invitado no invitado. David estaba en el apartamento temporal empacando las cosas de Lily para su visita supervisada final cuando sonó un golpe en la puerta. Frunció el ceño aparte de Sarge. Nadie conocía esta dirección. Miró la mirilla. Era Laura. Su pecho se apretó. Una ira familiar surgió rápidamente. Seguido de agotamiento, no quería enfrentarla, pero sabía que no podía evitarla para siempre. Respirando profundamente, abrió la puerta. Laura se quedó allí, luciendo lastimera. Se había ido la confianza engreída que había hecho alarde en la corte. Ningún maquillaje podía ocultar los ojos hinchados y el rostro pálido contorsionado por el pánico llevaba un suéter viejo, sus manos agarrando las correas de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. David dijo con voz temblorosa, ¿podemos hablar? No hay nada más que decir. Laura. Todo se resolverá en la corte, respondió fríamente su mano, todavía descansando en el pomo de la puerta. Por favor, suplicó. Lágrimas brotaban de sus ojos. Solo 5 minutos para nuestra hija. Las palabras, nuestra hija, lo hicieron detenerse. Miró dentro donde Lily estaba. Acostada en su cuna, jugando tranquilamente, no quería una pelea a gritos. Aquí, con un suspiro cansado, dio un paso atrás y le hizo un gesto en 5 minutos. Laura entró, sus ojos recorriendo el pequeño apartamento. Por un momento se quedó en silencio. Luego de repente se quebró, sus sollozos llegaron, fuertes y dramáticos, llenando la habitación. Lo siento. David, lo siento mucho, lloró entre respiraciones entrecortadas. Estaba equivocada. Cometí un terrible error. David cruzó los brazos apoyado contra la pared en silencio. Había visto demasiadas actuaciones como para dejarse llevar por estas lágrimas. Mark me engañó. Ella continuó con su voz llena de agravio. Me abandonó en el momento en que te descubrió. En el momento en que supo que tenías activos, solo me usó. Envenenó mi mente con mentiras. Llenó mi cabeza de pensamientos tóxicos sobre ti. Estaba sufriendo depresión posparto. David, no era yo misma. Estaba aterrorizada sola y cometí un terrible error. Ella se acercó tratando de tomar su mano. Pero ahora veo la verdad. Eres la única que he amado. Somos una familia, por favor. Dame otra oportunidad. Comencemos de nuevo por Lily. Ella necesita a su madre y a su padre. David suavemente apartó su mano. Miró directamente a los ojos de Laura, y por primera vez no sintió ira ni dolor. Solo vacío, una oportunidad. Su voz era extrañamente tranquila. Esa oportunidad ya existía. Laura fue allí mismo en nuestro porche. Esa noche lluviosa cuando te rogué que dejaras entrar a nuestra hija para un baño caliente. Decidiste cerrar la puerta de golpe. Él negó con la cabeza. No te arrepientes de lo que hiciste, te arrepientes de que tu plan fallara. No vas a volver porque me amas. Estás aquí porque ahora tengo una granja y una cuenta bancaria. Esa es una gran diferencia. Eso no es verdad, Laura. Sollozó sacudiendo la cabeza en negación. ¿No es así? David presionó su tono afilándolo entonces. ¿Por qué dejaste la manta de nuestra hija tirada en el barro? Solo porque Mark te lo dijo. ¿Fue el acto de una madre que no era ella misma? ¿O fue el acto de una mujer que puso los deseos de su amante por encima de las necesidades de su propio hijo? Laura se congeló su rostro.
Palideció, ella no había esperado que él conociera a esta niña, dijo David en voz baja. Ahora, pero con un peso innegable. Mientras señalaba hacia Lily. Necesita paz. Laura, ella necesita estabilidad y seguridad. Ella no necesita crecer en una tormenta de mentiras y traición. Él dio un paso adelante y abrió la puerta de par en par. Tus 5 minutos se acabaron. Ya no te odio, pero no hay lugar para ti en mi vida, en la vida de mi hija. Y ciertamente no en esta casa. Adiós. Laura. Laura se congeló al darse cuenta de que cada esfuerzo era inútil, la firmeza en la voz y los ojos de David. Era real, sin vacilación, sin debilidad. Él ya no era el hombre al que ella podía manipular. Se tambaleó hacia la puerta rota. Y derrotada, David la cerró con un suave clic. Se apoyó contra la puerta y cerró los ojos. No había sensación de triunfo, ninguna emoción de victoria. Solo una paz triste. Un capítulo. De su vida había terminado oficialmente. Caminó hacia la cuna y levantó a Lily en sus brazos. La bebé lo miró, sus ojos claros y brillantes, y le dio una sonrisa sin dientes. La abrazó, respirando su dulce aroma de ahora en adelante. Solo somos nosotros dos. Cariño, susurró, y te lo prometo. Te construiré la casa más fuerte del mundo. El día de la audiencia final. El cielo estaba despejado y lleno de luz solar. Un marcado contraste con los días pesados y sombríos que habían agobiado la vida de David. Antes de que entrara al juzgado ya no era un soldado derrotado, ni un padre desesperado. Ahora era un hombre. Con un futuro claro, un terrateniente. Y lo más importante, un padre que había demostrado su valía. Pero la confrontación, para la que se había preparado durante semanas, nunca llegó dentro de la sala del tribunal. El abogado Thorne parecía cansado, casi resignado. Laura no estaba presente. Su señoría Thorne. Comenzó con una voz plana después de revisar la nueva evidencia presentada por el señor Palmer. Y después de extensas discusiones, mi cliente, la señorita Laura Palmer, decidió no impugnar la custodia. Acepta otorgar la custodia legal y física completa de Lily Palmer a su padre, el señor David Palmer. La sala quedó en silencio. David se volvió hacia Parker con incredulidad. Parker solo asintió levemente. Había anticipado esto. Thorne continuó. La señorita Palmer también aceptó firmar los papeles del divorcio y renunciar a cualquier reclamo sobre los activos previamente compartidos, así como a la herencia del señor Palmer. A cambio, solicita la exención de futuras obligaciones de manutención infantil. Tiene la intención de irse de la ciudad para comenzar una nueva vida. El juez Davis dejó el expediente y miró directamente a David. Señor Palmer, ¿está de acuerdo con estos términos? David solo tardó un segundo en responder. Sí, su señoría nunca había necesitado el dinero de Laura. Todo lo que necesitaba era a su hija. Muy bien. El juez golpeó el mazo contra el estrado. Por la presente, la custodia de Lily Palmer se concede al señor David Palmer. Este caso está oficialmente cerrado. El sonido del mazo ya no transmitía juicio. Sonó como el clic de una cerradura al abrirse libertad. Cuando salieron Parker, explicó lentamente. Thorne sabía que Laura no podía ganar con la herencia más. La evidencia de negligencia y el testimonio de Mark, que no tenía salida a retirarse. Silenciosamente, era la opción menos humillante. No fue hasta más tarde que David supo toda la verdad, después de que él se negó a reconciliarse. Laura regresó a casa solo para descubrir que Mark había desaparecido. Vendió la casa a un precio de ganga. Se embolsó el dinero y desapareció sin dejar rastro. Laura lo perdió todo: su exmarido, su amante, su casa. Y al final, incluso su hija se fue de la ciudad, sin nada más que una maleta, abandonando tras de sí los restos que ella misma había creado. 6 meses después, la primavera había regresado a la granja. Palmer, las colinas onduladas brillaban con un
verde tierno, y el aire fresco traía el aroma de la tierra húmeda y la hierba nueva. David, con una camiseta vieja y descolorida, sostenía a Lily en sus brazos. Ella tenía casi 1 año, ahora regordeta, radiante de vida. La niña señaló hacia una manada distante de ganado, pastando, balbuceando sus primeros sonidos. Ya no estaba solo. Sarge Peterson y otros 2 veteranos estaban ocupados reparando la cerca de madera. El ritmo agudo de los martillos se mezclaba con estallidos de risa. La granja de Parma ya no era solo un hogar para David y su hija. Poco a poco se estaba convirtiendo en algo más grande. David recordó esa noche de principios de invierno. La lluvia torrencial afuera cuando Sarge apareció con fórmula para bebés y pañales, sin una sola palabra de queja. Esa noche un pensamiento se había agitado en él. No todos los padres tienen tanta suerte. ¿Por qué no convertir esta granja en un refugio para todos nosotros? Esa idea había echado raíces, reforzada por las palabras de la carta del tío Charles. Úsala para construir un hogar para los niños que amas. David se dio cuenta de que esos niños no eran solo Lily, también eran hijos de otros padres solteros, especialmente compañeros veteranos que habían sacrificado tanto para regresar con las manos vacías. Y así nació el plan. Con el apoyo de la Asociación de Veteranos, David comenzó a restaurar el terreno. Los viejos graneros se convirtieron en pequeños apartamentos. Tomó forma un jardín comunitario. Un patio de juegos resonó con la risa de los niños y, lo más importante de todo, surgió una red de apoyo. Asistencia jurídica. Asesoramiento, oportunidades laborales para que ningún padre tenga que sentirse solo otra vez. Un nuevo cartel de madera colgado en la entrada Palmer's Landing. Un hogar para padres e hijos. David se quedó quieto mirándolo. Su hija rió suavemente en sus brazos, mientras detrás de él, hermanos de armas trabajaban juntos en esta tierra. Él había caminado a través del abismo de la traición, salió de la desesperación y encontró una nueva familia. Una familia más amplia, más fuerte, construida sobre el honor, la resiliencia y el amor incondicional. La cámara imaginada retrocede capturando. La vista amplia, campos verdes ondulados, una granja robusta, padres trabajando duro y niños riendo mientras juegan. David Palmer, un soldado que encontró la paz, un hijo que continuó el legado de su familia y un padre que triunfó en la batalla más grande de su vida. La historia se cierra con esa imagen, padre e hijo juntos bajo un mismo techo, un testimonio viviente de que incluso después de la tormenta más feroz, el sol todavía sale y la vida florece de nuevo. El viaje de David y Little Lily llegó a su fin en lo que llamaron Palmer's Harbor. Pero la verdadera historia nunca fue sobre las exuberantes tierras de cultivo, ni sobre la herencia, sino sobre la llama que nunca se apagó en el corazón de un padre, cuando se enfrentó a la traición más profunda. En lugar de ahogarse en la amargura, eligió el duro camino de la responsabilidad. Demostró que el honor no se muestra solo en el campo de batalla, sino también en cada cambio de pañal a medianoche, en cada esfuerzo por reconstruir la vida de la nada. Esta historia nos deja con una pregunta. ¿Cómo definimos a la familia? ¿Son solo lazos de sangre? ¿O son los brazos extendidos de camaradas como Sarge? La bondad de un vecino como la señora Margaret. Las personas que intervinieron cuando el mundo se alejó. David pudo haber perdido una casa, pero encontró un hogar, uno donde el valor humano no se mide por una cuenta bancaria, sino por la resiliencia y el amor incondicional. Tal vez cada uno de nosotros lleva su propia batalla, esos momentos en los que nos sentimos disminuidos por los estándares materiales. Puede que el viaje de David nos recuerde que la verdadera fuerza radica en el valor interior, en la integridad que no se puede comprar ni romper, o nos enseñó que incluso después de la tormenta más feroz, la paz llegará a quienes se aferran a su brújula moral. Que tú y tus seres queridos siempre encuentren su propio puerto seguro.